En 1974, un equipo de arqueólogos descubrió algo en las entrañas de Chichén Itzá que jamás debió ver la luz. Lo sellaron, lo clasificaron como confidencial y durante 50 años nadie habló de ello. Hasta ahora. Porque lo que encontraron no era solo una cámara secreta, era una advertencia, y quienes intentaron revelar la verdad desaparecieron sin dejar rastro. Si te gustan las historias que el tiempo intentó borrar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre las civilizaciones antiguas. Era el verano de 1974 cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México aprobó una expedición arqueológica sin precedentes en Chichén Itzá. El objetivo oficial era mapear los sistemas de cenotes subterráneos que conectaban la pirámide de Kukulcán con otros templos de la zona. Pero había algo más. Documentos recientemente desclasificados sugieren que el gobierno mexicano recibió información de un informante anónimo, alguien que aseguraba conocer la existencia de una cámara oculta bajo el Templo de los Guerreros. Una cámara que, según las leyendas mayas, custodiaba el conocimiento prohibido de los sacerdotes de Itzamna. El equipo estaba liderado por el doctor Héctor Ruiz Montoya, un arqueólogo brillante de 42 años, conocido por su rigor científico y su escepticismo ante las interpretaciones místicas de las ruinas mayas. Lo acompañaban la doctora Elisa Vega, especialista en epigrafía maya, el ingeniero topógrafo Armando Solís y 3 asistentes de campo. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad inusuales para una excavación académica. Nadie cuestionó esto en ese momento. Todos pensaban que era un simple protocolo para proteger hallazgos de saqueadores. Estaban equivocados. Chichén Itzá en esos días no era el complejo turístico masificado que conocemos hoy. Las estructuras se alzaban entre la maleza densa, envueltas en el silencio húmedo de la selva yucateca. Los monos aulladores resonaban al amanecer y las iguanas se deslizaban entre las piedras milenarias como guardianes silenciosos de secretos olvidados. El equipo instaló su campamento base a 100 metros del Templo de los Guerreros, una estructura imponente decorada con columnas que representan guerreros toltecas, sus rostros pétreos, observando eternamente el horizonte. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Realizaron mediciones con georradar, tomaron muestras del suelo, fotografiaron inscripciones. Pero el 5.º día, algo cambió. Armando Solís detectó una anomalía en las lecturas sísmicas bajo el ala norte del templo. No era una cavidad natural, era geométrica, deliberada, construida. Una cámara de aproximadamente 8 metros de diámetro, ubicada a 12 metros de profundidad. Lo extraño era que no aparecía en ningún mapa previo, ni en los planos coloniales españoles, ni en los estudios del Carnegie Institution de las décadas anteriores. El doctor Ruiz ordenó comenzar la excavación de inmediato. Trabajaron en turnos de 12 horas, removiendo tierra y escombros con cuidado meticuloso. La tensión crecía con cada palada. Elisa Vega anotaba todo en su diario de campo, detallando cada estrato de tierra, cada fragmento de cerámica, cada cambio en la composición del suelo. En sus notas privadas, que saldrían a la luz décadas después, escribió algo inquietante. Hay algo antinatural en este lugar. Los trabajadores locales se niegan a acercarse después del atardecer. Dicen que escuchan voces en maya antiguo, voces que vienen desde abajo. El 10.º día, perforaron la cámara. El aire que salió era frío, imposiblemente frío para el clima tropical de Yucatán. Olía a humedad antigua y algo más, algo metálico que ninguno pudo identificar. El doctor Ruiz descendió primero, con una linterna de mano y una cámara fotográfica colgada al cuello. Lo que vio lo dejó paralizado durante casi 1 minuto completo.
Cuando finalmente habló por el radio de comunicación, su voz temblaba de una forma que nadie le había escuchado antes. Necesito que bajen todos. Ahora, esto no debería existir. La cámara era perfectamente circular, con paredes de piedra pulida que reflejaban la luz de las linternas, como si estuvieran cubiertas por un material vítreo. En el centro había una estructura que desafiaba toda lógica arqueológica conocida, un monolito de obsidiana negra de 3 metros de altura, cubierto completamente con glifos mayas que ninguno de ellos reconocía. No estaban en los códices, no estaban en ninguna clasificación académica. Eran completamente nuevos o increíblemente antiguos, anteriores incluso al periodo clásico maya. Pero lo más perturbador no era el monolito en sí, era lo que lo rodeaba. 12 esqueletos humanos dispuestos en círculo perfecto, todos en posición sedente, todos mirando hacia el monolito. Análisis posteriores confirmarían que murieron simultáneamente, sin signos de violencia física, sin trauma aparente, como si simplemente hubieran dejado de vivir en el mismo instante. Y en las manos de cada esqueleto había un objeto idéntico, un disco de jade con un símbolo que la doctora Vega identificó inmediatamente. Era el glifo de Xibalba, el inframundo maya. Elisa comenzó a fotografiar y transcribir los glifos del monolito con urgencia febril. Su entrenamiento académico luchaba contra algo más visceral, un instinto primitivo que le gritaba que saliera de ahí. Pero la curiosidad científica ganó. Pasó horas descifrando, y lo que encontró la dejó sin aliento. Los glifos no narraban historia ni genealogía de gobernantes. Eran instrucciones, un ritual y una advertencia explícita. El conocimiento que custodiamos no es para el hombre que camina bajo el sol. Quien descifre estas palabras y pronuncie el nombre sagrado, abrirá la puerta que debe permanecer cerrada. Los señores de Xibalba esperan, siempre han esperado. Esa noche, en el campamento, el equipo discutió qué hacer. El doctor Ruiz quería documentar todo y reportar el hallazgo a las autoridades correspondientes. Armando Solís sugirió sellar la cámara inmediatamente y declarar el sitio como estructuralmente inestable. Pero Elisa estaba obsesionada. Había algo más en esos glifos, una secuencia que parecía indicar la ubicación de otras cámaras, una red subterránea que conectaba varios sitios ceremoniales de la península, un mapa del conocimiento oculto maya. Convenció al grupo de continuar la exploración un día más. Fue el error que cambiaría todo, porque a la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja pálido, uno de los asistentes de campo despertó gritando. El doctor Héctor Ruiz Montoya había desaparecido de su tienda. Su saco de dormir estaba vacío, sus pertenencias intactas, pero él simplemente no estaba. Y en el suelo de tierra, junto a donde había dormido, alguien había dibujado con ceniza el mismo símbolo que encontraron en los discos de jade, el glifo de Xibalba. La desaparición del doctor Ruiz desató el caos. Elisa Vega tomó el mando de inmediato, ordenando una búsqueda exhaustiva del perímetro. Los trabajadores locales que ayudaban con tareas logísticas se negaron a participar. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Julián, se acercó a Elisa con expresión sombría y le dijo en español entrecortado con maya: «Ya lo tomaron. Los aluxes protegen lo que es de los antiguos. Ustedes no debieron bajar ahí». Elisa descartó sus palabras como superstición, pero en el fondo, algo en su mirada la perturbó profundamente. Las autoridades locales fueron notificadas. Llegó un destacamento de la Policía Judicial de Yucatán, liderado por el comandante Esteban Villarreal, un hombre corpulento de modales bruscos que trató el caso como una simple huida voluntaria. Quizás el arqueólogo tuvo un colapso nervioso, es común en estas expediciones aisladas, sugirió sin mucha convicción.
Inspeccionaron la cámara subterránea con incomodidad evidente. Ninguno de los policías quiso permanecer allí más de 5 minutos. Villarreal ordenó sellar la entrada temporalmente y estableció un perímetro de seguridad alrededor del campamento. Pero Elisa no podía aceptar explicaciones simples. Esa noche, violando las órdenes directas del comandante, descendió nuevamente a la cámara con Armando Solís. Necesitaba entender. Los esqueletos seguían ahí, inmóviles en su vigilia eterna. El monolito de obsidiana parecía absorber la luz de sus linternas. Elisa comenzó a examinar las bases de la estructura, buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación racional, y entonces lo encontró. Una pequeña abertura en el suelo, cubierta parcialmente por sedimentos, apenas visible. Un túnel que descendía aún más profundo. Armando intentó disuadirla. «Elisa, esto es una locura. Ya perdimos a Héctor. No podemos arriesgar más vidas por curiosidad académica». Pero ella ya estaba gateando hacia la abertura con la linterna entre los dientes y la cámara fotográfica colgando de su cuello. El túnel era estrecho, claustrofóbico, excavado directamente en la roca caliza. Descendía en un ángulo de 45 grados durante aproximadamente 20 metros, y al final se abría a otra cámara, más pequeña, pero aún más inquietante. Esta segunda cámara contenía algo que ningún libro de arqueología podría explicar. Las paredes estaban cubiertas con pinturas murales perfectamente preservadas, representando escenas que no correspondían con ninguna iconografía maya conocida. Mostraban figuras humanoides con proporciones extrañas, cabezas elongadas, ojos enormes y almendrados. Estas figuras interactuaban con los mayas, les entregaban objetos cilíndricos que emitían luz, les mostraban mapas del cielo nocturno con constelaciones que no existen en la bóveda celeste visible desde la Tierra. En el centro de esta cámara había una mesa de piedra y sobre ella un objeto que desafiaría décadas de debate académico. Un cilindro metálico de aproximadamente 30 centímetros de largo, con una superficie lisa y sin oxidación aparente, a pesar de estar enterrado durante siglos. No era oro, ni plata, ni cobre. Era un metal que reflejaba la luz con un tono azulado extraño, y estaba cubierto con los mismos glifos desconocidos del monolito superior. Elisa lo tomó con manos temblorosas. Era pesado, pero no tanto como esperaba, y estaba tibio. Imposiblemente tibio. Armando, que había descendido detrás de ella, la observaba con expresión de terror puro. «Elisa, por favor, deja eso y salgamos de aquí. Esto no está bien. Nada de esto está bien». Pero ella ya estaba fotografiando cada ángulo del objeto, documentando cada detalle con precisión científica. Envolvió el cilindro en una tela y lo guardó en su mochila. Tomaron más fotografías de los murales y ascendieron en silencio hacia la superficie. Cuando emergieron de la cámara, el campamento estaba envuelto en un alboroto incomprensible. Los 2 asistentes de campo restantes corrían en círculos, gritando incoherencias. Los policías intentaban calmarlos sin éxito. El comandante Villarreal se acercó a Elisa con rostro desencajado. «Algo está pasando aquí, doctora. Mis hombres están escuchando cosas, voces, y hace 10 minutos encontramos esto en el perímetro». Le mostró una fotografía Polaroid recién tomada. Era el doctor Héctor Ruiz, pero no estaba en la selva. Estaba dentro de la cámara que acababan de explorar, de pie junto a la mesa de piedra, mirando directamente a la cámara con expresión vacía. La foto había aparecido clavada con una espina de agave en la tienda del comandante. Esa madrugada, las autoridades federales llegaron sin previo aviso. No eran arqueólogos ni policías locales. Eran hombres con trajes oscuros, credenciales del gobierno federal y una actitud que no admitía preguntas. El director de la operación se identificó como Ingeniero Félix Ramos.
secretario técnico de un departamento que Elisa nunca había escuchado mencionar, Dirección de Asuntos Culturales Sensibles. Les informaron que la excavación estaba oficialmente terminada. Todo el material debía ser entregado inmediatamente. Todo, fotografías, notas, muestras. Y se les prohibió hablar del hallazgo bajo amenaza de consecuencias legales severas. Elisa intentó protestar, argumentando la importancia científica del descubrimiento. El ingeniero Ramos la interrumpió con frialdad calculada. Doctora Vega, usted no entiende la naturaleza de lo que encontraron. Esto no es un asunto arqueológico. Es un asunto de seguridad nacional. Hay cosas en este país, cosas antiguas, que no están destinadas a ser conocidas por el público. Su colega, el doctor Ruiz, comprendió esto demasiado tarde. Espero que usted sea más prudente. La amenaza implícita era cristalina. Armando Solís intentó negociar, explicar que tenían obligaciones académicas con el instituto que financió la expedición. Los hombres de traje simplemente lo ignoraron y comenzaron a confiscar todo el equipo. Revisaron cada caja, cada mochila, cada tienda de campaña. Y cuando llegaron a la mochila de Elisa, no encontraron el cilindro metálico. Ella lo había escondido horas antes, enterrado en un lugar que solo Armando conocía, marcado con coordenadas que memorizaron sin escribir. Fue un acto de rebelión desesperada, pero en ese momento les pareció lo correcto. La cámara fue sellada con concreto armado esa misma semana. Equipos de construcción trabajaron día y noche, rellenando el acceso, cubriendo toda evidencia de la excavación. Instalaron una placa de mármol que declaraba el área como zona arqueológica protegida, prohibida al público por riesgo estructural. El templo de los guerreros fue cerrado indefinidamente. Las guías turísticas oficiales nunca mencionarían lo que ocurrió ahí. El doctor Héctor Ruiz Montoya nunca fue encontrado. El reporte oficial indicó que abandonó la expedición por motivos personales y que su paradero era desconocido. Su familia intentó presionar para una investigación más profunda, pero todas las puertas institucionales se cerraron misteriosamente. Documentos fueron clasificados. Testigos se retractaron. Y lentamente el caso se desvaneció en la burocracia del olvido sistemático. Elisa Vega y Armando Solís fueron reubicados a proyectos en otras partes del país. Se les asignaron trabajos administrativos aburridos, lejos de cualquier excavación real. Los vigilaban, ambos lo sabían. Teléfonos intervenidos, autos estacionados frente a sus casas con hombres que fingían leer el periódico. El mensaje era claro: silencio o consecuencias. Y durante 5 años obedecieron. Vivieron con el peso del secreto, con el cilindro metálico escondido en un lugar seguro, esperando el momento adecuado para revelarlo. Pero ese momento nunca llegó, porque en 1979 Armando Solís murió en un accidente automovilístico en la carretera a Mérida, un choque frontal contra un camión de carga. Las autoridades lo declararon como falla mecánica. Elisa sabía que era mentira, y entonces ella también decidió desaparecer, no físicamente, sino profesionalmente. Renunció al instituto, abandonó la arqueología y se mudó a un pueblo pequeño en Chiapas donde nadie la conocía. Cambió su nombre, trabajó como maestra de primaria y nunca volvió a hablar de Chichén Itzá. Pero guardó algo: un diario, fotografías ocultas y el cilindro, porque sabía que algún día, cuando fuera seguro, la verdad debía salir a la luz. 50 años pasaron en silencio. El mundo cambió. Chichén Itzá se convirtió en una de las maravillas del mundo moderno, visitada por millones de turistas cada año. Nadie que caminaba entre las columnas del templo de los guerreros sabía que bajo sus pies yacía un secreto que cambiaría la comprensión de la historia humana.
Los guías turísticos narraban leyendas mayas con entusiasmo comercial, sin sospechar que algunas de esas leyendas eran más reales de lo que imaginaban. Elisa Vega, ahora con 92 años, vivía en una casa modesta en San Cristóbal de las Casas. Su salud se deterioraba rápidamente. Cáncer de pulmón en etapa terminal, diagnosticado 6 meses atrás. Los médicos le daban semanas, quizás días, y con la muerte acercándose, tomó una decisión. El secreto no moriría con ella. Contactó a su sobrina nieta, Sofía Méndez, una periodista de investigación de 38 años que trabajaba para un medio digital independiente especializado en casos de corrupción gubernamental. Sofía llegó a San Cristóbal en febrero de 2024, sin saber exactamente qué esperar. Su tía abuela siempre había sido una figura enigmática en la familia, la mujer que abandonó una carrera brillante para enseñar en un pueblo remoto. Cuando Elisa le entregó una caja de metal sellada y le dijo: «Esto es más importante que cualquier historia que hayas investigado», Sofía pensó que era el delirio de una moribunda, hasta que abrió la caja. Dentro había fotografías en blanco y negro de la cámara subterránea, los esqueletos en círculo, el monolito de obsidiana cubierto de glifos. Había páginas de un diario de campo con anotaciones meticulosas en letra apretada. Había copias de documentos oficiales clasificados que nunca debieron salir de archivos gubernamentales. Y había un cilindro metálico que no se parecía a nada que Sofía hubiera visto antes. Brillaba con un tono azulado bajo la luz de la lámpara, y cuando lo tocó, sintió una vibración sutil, casi imperceptible. Elisa le contó todo. Habló durante 4 horas seguidas, con la voz quebrada por la enfermedad, pero firme en cada detalle. Le habló de Héctor, de Armando, de los hombres de traje negro, de las amenazas, del encubrimiento sistemático, y le hizo un pedido final. «Prométeme que contarás esta historia, no por mí ni por los que perdimos, sino porque la humanidad tiene derecho a saber que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, y que alguien muy poderoso ha trabajado durante décadas para mantener esa verdad enterrada». Sofía cumplió su promesa. Comenzó una investigación exhaustiva. Contactó a expertos en metalurgia que analizaron el cilindro sin poder identificar su composición exacta. Contenía elementos que no deberían estar presentes en una aleación precolombina. Trazas de metales raros, una estructura molecular que desafiaba explicaciones convencionales. Consultó a epigrafistas mayas que estudiaron las fotografías de los glifos y admitieron que eran genuinos, pero completamente desconocidos, posiblemente de un periodo anterior al preclásico, lo cual implicaba una civilización maya más antigua y avanzada de lo que la arqueología oficial reconocía. Pero lo más revelador vino cuando Sofía logró acceder a archivos desclasificados del gobierno mexicano a través de solicitudes de transparencia y contactos en la burocracia federal. Encontró referencias cruzadas a la Operación Xibalba, un proyecto clasificado iniciado en 1974 bajo la presidencia de Luis Echeverría. El objetivo declarado era neutralizar información de sitios arqueológicos que pudieran generar pánico público o desestabilizar narrativas históricas nacionales. En lenguaje claro, encubrir descubrimientos que no encajaban con la historia oficial. Los documentos revelaban algo más inquietante. La Operación Xibalba no era un caso aislado. Había una red de sitios intervenidos por esta misma unidad secreta: Palenque en 1978, Uxmal en 1982, Calakmul en 1989. Todos habían sido sellados, todos bajo el mismo pretexto de inestabilidad estructural, y en todos los casos, arqueólogos clave habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas. Un patrón demasiado consistente para ser coincidencia.
Sofía publicó su investigación en marzo de 2024. El artículo se tituló Los guardianes del silencio, medio siglo ocultando la historia maya. Incluyó fotografías, testimonios, análisis científicos del cilindro y documentos desclasificados. La respuesta fue explosiva. El artículo se viralizó internacionalmente en 48 horas. Medios de comunicación de todo el mundo lo reprodujeron. Arqueólogos independientes comenzaron a exigir acceso a los sitios sellados. Hubo manifestaciones frente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, demandando transparencia. El gobierno mexicano emitió un comunicado oficial negando categóricamente las acusaciones. Calificaron el artículo como teorías conspirativas sin fundamento científico y amenazaron con acciones legales contra Sofía por difamación. Pero el daño estaba hecho. La presión pública era insostenible. Académicos de universidades prestigiosas exigían investigaciones independientes. Diputados de oposición convocaron a funcionarios del INAH para comparecer ante comisiones legislativas. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un arqueólogo retirado de 76 años, el doctor Ramón Castellanos, quien había trabajado en el INAH durante los años 70, publicó una carta abierta confirmando la existencia de la Operación Xibalba. Él había sido parte del encubrimiento y ahora, al final de su vida, decidía limpiar su conciencia. Reveló que el ingeniero Félix Ramos, quien lideró el sellado de Chichén Itzá, no era realmente un funcionario cultural, era un agente de inteligencia militar, parte de un grupo especial creado para manejar descubrimientos anómalos que pudieran tener implicaciones de seguridad nacional. Castellanos explicó que el gobierno mexicano, al igual que otras naciones, había establecido protocolos secretos desde la década de 1950 para controlar información relacionada con posibles contactos entre civilizaciones antiguas y visitantes de origen desconocido. No lo llamaban extraterrestres porque eso sonaba demasiado fantasioso. Lo llamaban fenómenos anómalos prehispánicos. Y la directiva era clara. Cualquier evidencia física debía ser confiscada, cualquier sitio comprometido debía ser sellado, y cualquier testigo debía ser silenciado mediante intimidación o, si era necesario, métodos más permanentes. La revelación de Castellanos añadió combustible a la controversia. Ahora no era solo un artículo periodístico. Era un exfuncionario gubernamental confesando participación en un encubrimiento sistemático. Los medios internacionales escalaron la cobertura. CNN, BBC, Al Jazeera enviaron equipos a México. Chichén Itzá se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática global. Bajo presión política insostenible, el gobierno mexicano anunció en abril de 2024 que permitiría una revisión técnica del Templo de los Guerreros por parte de un comité internacional de expertos. Sería la primera vez en 50 años que alguien externo accedería al área sellada. Se programó para junio, con transmisión en vivo para garantizar transparencia. El mundo entero esperaba con anticipación. ¿Qué encontrarían cuando rompieran los sellos de concreto? Pero 2 semanas antes de la revisión programada, Sofía Méndez desapareció. Salió de su apartamento en Ciudad de México una mañana de mayo y nunca regresó. Su teléfono celular fue encontrado en un basurero con el chip de memoria destruido. No hubo nota de rescate, no hubo demandas, no hubo cuerpo, solo silencio. Las autoridades abrieron una investigación, pero parecían más interesadas en sugerir que había huido voluntariamente para evadir problemas legales que en realmente buscarla. La desaparición de Sofía generó indignación internacional, pero también tuvo el efecto deseado: sembrar miedo. Otros periodistas que investigaban el tema comenzaron a retractarse.
Académicos que habían respaldado públicamente las revelaciones se volvieron súbitamente silenciosos. El Comité Internacional que examinaría Chichén Itzá comenzó a desintegrarse cuando varios miembros renunciaron citando conflictos de agenda o razones personales. El mensaje era claro para quien quisiera verlo. Hay líneas que no se cruzan impunemente. Y entonces, en un giro que nadie anticipó, Elisa Vega reapareció en el escenario público. A pesar de su salud terminal, grabó un video desde su lecho de muerte que fue publicado en redes sociales por un activista anónimo. En ese video de 12 minutos, con voz débil pero determinada, Elisa reveló algo que no había compartido ni siquiera con su sobrina: las coordenadas exactas donde había enterrado el cilindro metálico en 1974. No estaba en su casa de Chiapas. Nunca lo estuvo. Lo había escondido en un cenote sagrado a 30 kilómetros de Chichén Itzá, dentro de una cueva seca accesible solo durante la época de secas. El video incluía un mapa dibujado a mano, referencias topográficas precisas y una última declaración: si algo me ocurre, si desaparezco como Héctor, como Armando, como mi sobrina Sofía, quiero que sepan que no fue accidente. Quiero que sepan que hay fuerzas en este país y probablemente en el mundo que harían cualquier cosa para mantener este secreto enterrado. Pero el secreto ya salió. El cilindro está ahí. Y quien quiera que lo encuentre, por favor, muéstrenlo al mundo, porque la humanidad merece saber la verdad, sin importar cuán perturbadora sea. Elisa Vega murió 48 horas después de que el video se publicara. Muerte natural, certificada por cáncer pulmonar. Pero el daño, desde la perspectiva de quienes querían silencio, ya estaba hecho. El video se viralizó con millones de reproducciones en 72 horas. Exploradores urbanos, arqueólogos aficionados, cazadores de tesoros y simple curiosos comenzaron a dirigirse al área indicada en el mapa. Las autoridades intentaron acordonar la zona, pero era terreno selvático extenso, imposible de controlar completamente. Y el 15 de junio de 2024, un grupo de espeleólogos de la Universidad Autónoma de Yucatán encontró el cilindro exactamente donde Elisa había indicado. Estaba envuelto en una bolsa impermeable enterrada en el suelo de la cueva, preservado perfectamente durante medio siglo. Lo recuperaron con protocolos arqueológicos apropiados, lo documentaron en video de alta resolución y lo entregaron directamente a la universidad en lugar de a las autoridades gubernamentales. Fue una jugada estratégica. Al hacerlo público de inmediato, evitaron que pudiera ser confiscado silenciosamente. El cilindro fue analizado por múltiples laboratorios independientes en México, Estados Unidos y Europa. Todos llegaron a conclusiones similares. Era un objeto manufacturado con tecnología que no correspondía a ninguna civilización precolombina conocida. La aleación metálica contenía proporciones de iridio y osmio inconsistentes con metalurgia antigua. La superficie mostraba precisión de maquinado a nivel microscópico que requeriría herramientas avanzadas. Y lo más inquietante, el objeto emitía una señal electromagnética de frecuencia extremadamente baja, apenas detectable pero constante, como si contuviera algún tipo de componente activo. Uno de los equipos científicos logró descifrar parcialmente los glifos grabados en el cilindro. No eran simplemente decorativos, eran coordenadas. Un mapa estelar que señalaba una región específica del cielo nocturno, la constelación de Orión, específicamente el sistema estelar conocido como el Trapecio de Orión, y una fecha traducida del calendario maya de cuenta larga, el equivalente al 21 de diciembre de 2012, la fecha que los mayas supuestamente profetizaron como el fin de un ciclo. Pero según los glifos, no era un fin, era un retorno. Los análisis también revelaron algo más.
El cilindro no estaba vacío. Contenía información almacenada de alguna manera que la tecnología humana actual aún no puede descifrar completamente. Resonancias magnéticas mostraron patrones de densidad interna que sugerían algún tipo de matriz de datos. Era, esencialmente, un dispositivo de almacenamiento de información creado por alguien con conocimientos muy superiores a los que se atribuyen a los mayas clásicos. La comunidad científica internacional se dividió. Algunos arqueólogos ortodoxos insistían en que debía haber una explicación convencional, quizás un objeto moderno introducido fraudulentamente en el sitio. Pero la cantidad de evidencia fotográfica de 1974, los testimonios consistentes, los documentos gubernamentales desclasificados, todo apuntaba a la autenticidad del descubrimiento. Otros académicos, más abiertos, comenzaron a proponer teorías radicales: contacto precolombino con civilizaciones avanzadas, transferencia de conocimiento entre culturas separadas por océanos, o incluso la posibilidad de que los mayas fueran los herederos de una civilización aún más antigua y tecnológicamente desarrollada de la que no tenemos registro. Mientras los debates científicos se intensificaban, algo extraño comenzó a ocurrir. Personas que habían estado directamente involucradas con el cilindro reportaban experiencias inusuales, sueños vívidos con imágenes de las cámaras subterráneas, sensaciones de ser observados y, en algunos casos, visiones de figuras con cabezas elongadas similares a las pintadas en los murales de la segunda cámara. Psicólogos lo atribuyeron a sugestión y estrés, pero los patrones eran demasiado consistentes. Más de 20 individuos en 3 países diferentes reportaban experiencias casi idénticas. Y entonces, en octubre de 2024, ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Un equipo de investigadores que estudiaba el cilindro en un laboratorio de la Ciudad de México grabó un evento inexplicable. A las 3:33 de la madrugada, el cilindro comenzó a emitir luz. No era reflejo, era luminiscencia propia, un brillo azulado pulsante que duró exactamente 3 minutos y 33 segundos. Las cámaras de seguridad captaron todo. El objeto levitó aproximadamente 5 centímetros sobre la mesa donde estaba colocado. Giró lentamente y proyectó un holograma tridimensional de lo que parecía ser un mapa. No un mapa de la Tierra, un mapa de constelaciones con trayectorias marcadas como rutas de navegación espacial. El video del incidente se filtró a pesar de los intentos de mantenerlo confidencial. Se convirtió en el evento más analizado de 2024. Expertos en efectos visuales confirmaron que no había señales de manipulación digital. Físicos teóricos no podían explicar cómo un objeto metálico precolombino podría generar hologramas tridimensionales. Y las agencias de inteligencia de varios países comenzaron a mostrar interés oficial en el cilindro, solicitando acceso para análisis de seguridad nacional. El gobierno mexicano, enfrentando presión internacional y doméstica sin precedentes, finalmente anunció en noviembre de 2024 la creación de una comisión especial para investigar los fenómenos anómalos asociados con sitios arqueológicos. Se comprometieron a reabrir el Templo de los Guerreros, permitir excavaciones supervisadas internacionalmente y desclasificar archivos relacionados con la Operación Xibalba. Pero para muchos, estas promesas llegaban 50 años tarde, porque la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué encontraron realmente en 1974? ¿Por qué fue tan importante ocultarlo durante medio siglo? ¿Y qué le sucedió al doctor Héctor Ruiz Montoya, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero cuya fotografía apareció misteriosamente dentro de una cámara sellada?
Algunos creen que los mayas fueron visitados por una civilización extraterrestre avanzada que les transmitió conocimientos astronómicos y tecnológicos. Otros sugieren que los mayas mismos eran descendientes de una civilización terrestre perdida, quizás la mítica Atlántida, que poseía tecnología que hemos perdido y estamos redescubriendo. Y hay quienes piensan que la verdad es aún más extraña, que el tiempo no es lineal como creemos y que los mayas tenían acceso a conocimientos del futuro, o que seres del futuro visitaron el pasado. Lo que es indiscutible es que algo extraordinario yace bajo las pirámides de Yucatán, algo que desafía nuestras narrativas históricas confortables, algo que alguien consideró lo suficientemente peligroso como para ocultar durante 50 años, dispuesto a amenazar, silenciar o hacer desaparecer a quien se acercara demasiado a la verdad. Hoy, el cilindro se encuentra en una bóveda de máxima seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiado por un consorcio internacional de científicos bajo escrutinio público constante. Las excavaciones en Chichén Itzá están programadas para iniciar en 2025, con transmisión en vivo y múltiples observadores independientes. Y el mundo espera, con una mezcla de fascinación y terror, para ver qué más saldrá a la luz cuando finalmente rompan los sellos de aquella cámara que debió permanecer olvidada. Sofía Méndez nunca fue encontrada. Su caso permanece abierto, pero las autoridades admiten que las probabilidades de localizarla viva disminuyen cada día. Su última publicación en redes sociales, horas antes de su desaparición, decía simplemente: a veces la verdad es más peligrosa que cualquier mentira, y hay quienes matarían para proteger esa mentira. ¿Fue el hallazgo de 1974 evidencia de contacto extraterrestre? ¿De una civilización antigua perdida? ¿O de algo aún más incomprensible? 50 años después, todavía no tenemos respuestas definitivas, solo más preguntas y la certeza inquietante de que no estamos solos en este misterio. Nunca lo estuvimos. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el pasado, si te dejó con la piel erizada y la mente llena de interrogantes, entonces compártela, porque historias como esta, historias que alguien no quiere que escuches, son las que más necesitan ser contadas. Suscríbete a Ecos del Silencio para más verdades enterradas. Activa las notificaciones, porque si descubrimos qué más ocultan las pirámides, lo compartiremos aquí primero. Y si algo nos ocurre, bueno, entonces sabrán que estábamos cerca de algo realmente importante. Las pirámides guardan secretos que la humanidad aún no está lista para enfrentar. Pero el silencio se está rompiendo, y cuando finalmente se rompa por completo, nada volverá a ser lo mismo.